Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes. Estamos en vivo y en directo para toda Latinoamérica. Esto es DiNews. Estamos en las inmediaciones de la Corte Constitucional del Ecuador, en donde en pocos minutos la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, estará entregando la denuncia correspondiente ante lo que la Asamblea ha determinado un acto inconstitucional. Todo esto tiene que ver con la denominada Ley Antipillos, la cual fue publicada en el registro oficial. Para nuestro auditorio en Latinoamérica, importante contarles que la Ley Antipillos fue un proyecto de ley que fue entregado por el presidente de la República y que tenía por objetivo combatir el lavado de activos en el Ecuador mediante estrategias como la imposición de una tasa a la compra y venta de vehículos usados, que parte desde el 0,75%, desde vehículos inferiores a los $20,000 y así progresivamente de acuerdo a los de alta gama. La Asamblea Nacional trató este documento en primer debate y resolvió archivarlo. Sin embargo, el argumento y la tesis jurídica del gobierno ha determinado que esto no podía hacerse en primer debate, por lo cual los plazos continuaron y por ello resolvió, una vez que precluyó los plazos al ser una ley económica urgente, presentar la ley ante el registro oficial. Ahí vemos cómo se acerca la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien estará en pocos minutos entregando este documento, la denuncia en la Corte Constitucional. Viene acompañada del secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien en varias entrevistas nos había explicado por qué se está cometiendo un acto de inconstitucionalidad. En este momento está saludando a algunas personas que se han dado cita acá. Hay mucha expectativa para poder entregar este documento en la Secretaría de la Corte Constitucional, que tendrá que receptarlo y posteriormente sortearlo hacia un juez competente para establecer la constitucional. Vamos a conversar. Vamos primero va a proceder a entregar el documento. Ingresa en este momento a la Secretaría Viviana Veloz. Se establece que, según la Asamblea Nacional, aprobó una resolución, por cierto, en donde rechazó esta decisión del presidente de la República de, a pesar de haber archivado, Andy, esta ley antipillos, según la Asamblea, saltarse algo que está expreso en la ley orgánica de la función judicial y de inmediato pasar a publicarlo. Es una ley que está vigente, el registro oficial la aceptó y la publicó, por lo cual está en curso. Por ello es que se ha llegado a esta instancia. Es un hecho inédito en la democracia ecuatoriana, en estas relaciones realmente complejas que ha tenido el Ejecutivo con el Legislativo, en donde el presidente ha enviado varios proyectos de ley en los últimos días y meses y no ha encontrado la gobernabilidad necesaria. En este caso no se mejoró siquiera el proyecto de ley, inmediatamente en primer debate fue archivado. César, Andy, escucho cualquier pregunta. Sí, compañero, vamos a poner en contexto a América Latina. ¿Por qué hablamos hoy de una polémica ley antipillos? Es decir, ¿qué es lo que crea que sea esta propuesta una propuesta controversial? Bien, por una parte, desde lo político es controversial porque la Asamblea archivó esta ley en primer debate. Eso desde lo político. Y de acuerdo a la mayoría de las bancadas que votaron por su archivo, esta ley establecía un impuesto más al bolsillo de los ecuatorianos, que ya se encuentra obviamente resentido por todo lo que se está viviendo acá en el país. Voy a consultarle justamente al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Importante, señor secretario, lo que está pasando en este momento. ¿Qué se espera después de esta denuncia?
Bueno, esta acción de inconstitucionalidad que está presentando la Asamblea es con el objetivo de que se restablezca la Constitución, el imperio de la ley, y evidentemente buscar que la decisión de la Asamblea de negar y archivar el proyecto de ley urgente económica presentado por el presidente de la República sea la decisión final de acuerdo a las disposiciones legales y constitucionales, y que se impida que se impongan impuestos que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Gentil, gracias, señor secretario. Ya sale la presidenta en este momento. Vamos a receptar sus declaraciones, su explicación sobre lo que se espera ante esta denuncia que ha sido presentada en este momento. Vamos a tratar de ubicarnos bien. No sé si pasas. Ahí te estoy viendo, César, ahí te estoy viendo. A ver, ¿nos movemos? En este momento vamos a hablar con la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, en vivo y en directo aquí en DNews para toda Latinoamérica, para escuchar sus argumentos. Bueno. ¿Están listos? Un segundito. ¿Me dicen cuándo? Ya, perfecto. Sí, es asambleísta. Venga, Cristian, los abogados acá, vengan los asambleístas, de eso. Acá dejen poner, por favor, a los asambleístas. Venga, Pepe. Ya. Bueno, está bien. ¿Ya o no? ¿Listo, presidente? ¿Ya? ¿Ok? Ya, bueno, vamos. Buenas tardes con los medios de comunicación y también con toda la ciudadanía ecuatoriana. Como anunciamos el día de ayer, hoy desde la Asamblea Nacional hemos procedido a presentar la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ley para la mejora recaudatoria que presentó y que promulgó de forma arbitraria la función ejecutiva. Este decreto ley lo único que busca es imponer más carga tributaria a las familias ecuatorianas. En realidad, es un paquetazo navideño a la clase media de este país. Y lo que nos aboca y nos convoca en este momento es defender a la Constitución, defender a la democracia, defender a la separación y a la independencia de poderes, así como también a la seguridad jurídica. Dentro de esta acción de inconstitucionalidad también se encuentra una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de forma provisional hasta que la Corte resuelva este nuevo tributo que busca el Ejecutivo cargar a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Por eso, como Asamblea Nacional, esperamos que la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, se ponga del lado de la sociedad ecuatoriana y que le ponga límites al poder. Esperamos que la Corte también trate con toda la celeridad que necesita esta acción de inconstitucionalidad para darle respuestas a todos los ecuatorianos. Presidenta, ¿cuál es el consenso que tiene este documento? ¿Todas las bancadas están apoyando esta postura que en este momento ha sido presentada en la Corte Constitucional? Como es de conocimiento público, la semana anterior la Asamblea sesionó y mediante resolución de pleno hubo respaldo de todas las bancadas que conformamos la Asamblea Nacional y también de los distintos sectores minoritarios de la legislatura. Hay respaldo por parte de las bancadas de la Revolución Ciudadana, de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y del sector de Independientes. De los 84 asambleístas que votamos a favor de negar y archivar ese proyecto de ley. ¿Era procedente que en primer debate se pueda archivar? ¿Cuáles son los argumentos? Era totalmente procedente, pues la ley y la Constitución es totalmente claro, y no solamente lo ha dicho la Asamblea Nacional, sino que la propia Academia Constitucionalista de renombre en este país se han pronunciado a favor de la legislatura, que era totalmente procedente este archivo en primer debate. La Asamblea se pronunció dentro del tiempo establecido, esto es, los 30 días. La Asamblea negó y archivó este proyecto de ley. Y por lo tanto, el presidente de la República no podía promulgarlo vía decreto ley. Presidenta, ¿la demanda es por la totalidad de la ley o por algunos artículos especiales? Es en la totalidad del decreto ley, porque no es una ley, es un decreto ley que se ha promulgado de forma inconstitucional. Muchas gracias. Recordemos que
el inicio del cobro de estos tributos empezaría desde enero del año que viene, desde enero del 2025. Por eso la legislatura, en defensa de los ecuatorianos, ha solicitado también esta medida cautelar provisional. Y que quede claro un mensaje. Y el presidente de la República sabe y conoce que la Asamblea Nacional siempre va a respaldar todo proyecto de ley, tanto sea ordinario como económico urgente, que vaya siempre enfocado a combatir al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de activos y a la economía criminal. Pero no vamos a permitir que se le cargue tributos a la gente dentro de esta débil economía, cuando lo correcto es de que la carga tributaria de este país se le imponga a los poderes económicos que tenemos aquí. No, este decreto ley lo que busca es cargar más tributos a la gente. Este decreto ley no busca combatir al crimen organizado. Por eso recalco, la Asamblea Nacional siempre ha respaldado las iniciativas para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, para combatir a la economía criminal y al lavado de activos. Y eso el presidente de la República tiene pleno conocimiento, pero no vamos a permitir, enfatizo, en que se siga cargando más tributos a las familias ecuatorianas dentro de esta crisis energética, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis multifacética que atraviesa el Ecuador, y no vamos a permitir que se siga pisoteando y haciendo plastilina de la Constitución. Gracias. Ahí tienen las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien ha argumentado y ha explicado por qué se está en este momento presentando esta denuncia ante la Corte Constitucional, sí, por lo que se asegura era un intento del gobierno nacional de imponerle más impuestos al bolsillo ecuatoriano. Sabemos que la explicación que ha dado el gobierno nacional es que, por el contrario, lo que se busca es combatir el tema del lavado de activos que se ha identificado. También utiliza este tema de la compra y venta de vehículos, sobre todo de alta gama, para poder lavar el dinero. Fundamentalmente ahora le corresponderá a la Corte Constitucional, Andy, sortear esta denuncia y nombrar al juez que analizará lo presentado por la Asamblea Nacional. Como tú lo acabas de escuchar, se ha dicho que todas las bancadas y movimientos políticos y partidos han respaldado a través de una resolución el presentar ese documento hoy en la Corte Constitucional. Gracias, César, compañero. Muy claro el panorama. Vamos a seguir esto de cerca. Lo conversamos enseguida.